Capítulo segundo. Los judíos, la nación-estado y el nacimiento del antisemitismo. 1. Los equívocos de la emancipación y el banquero estatal judío. En la cumbre de su evolución durante el siglo XIX, la nación-estado otorgó a sus habitantes judíos la igualdad de derechos. Profundas, antiguas y fatales contradicciones se ocultaban tras la abstracta y palpable inconsecuencia de que los judíos recibieran su ciudadanía de gobiernos que a lo largo de siglos habían hecho de la nacionalidad un prerequisito de la ciudadanía y de la homogeneidad de la población la relevante característica del cuerpo político. La serie de edictos de emancipación que lenta y dubitativamente siguieron al edicto francés de 1792 fue precedida y acompañada por una actitud equívoca de la nación-estado respecto de sus habitantes judíos. La ruptura del orden feudal había dado paso al nuevo concepto revolucionario de la igualdad, según el cual ya no podía tolerarse una nación dentro de la nación. Las restricciones y los privilegios de los judíos tuvieron que ser abolidos junto con todos los demás derechos y libertades especiales. Este desarrollo de la igualdad dependió, sin embargo, ampliamente del crecimiento de una maquinaria estatal independiente que, bien en un despotismo ilustrado, bien en un gobierno constitucional sobre todas las clases y partidos, podía, en su espléndido aislamiento, funcionar, dominar y representar los intereses de la nación en conjunto. Por eso surgió durante el siglo XVII una necesidad sin precedentes del crédito estatal y de una nueva expansión de la esfera de intereses económicos y empresariales del Estado. Era natural que los judíos, con su antigua experiencia de prestamistas y sus relaciones con la nobleza europea, a la que debían frecuentemente una protección local y de la que acostumbraban a ser administradores, fueran convocados a la tarea. Al Estado, en beneficio de su nueva empresa, le interesaba naturalmente otorgar a los judíos ciertos privilegios y tratarles como grupo separado. De ninguna manera podía el Estado verlos asimilados completamente al resto de la población que negaba crédito al Estado. Se mostraba poco inclinada a desarrollar empresas de propiedad estatal y se amoldaba a la norma rutinaria de la empresa privada capitalista. Por eso, la emancipación de los judíos, otorgada por el sistema de Estado nacional europeo durante el siglo XIX, tuvo un noble origen y un significado siempre equívoco. Por una parte, era debida a la estructura política y legal de un nuevo cuerpo político que únicamente podía funcionar bajo la condición de igualdad política y legal. Los gobiernos, por su propio bien, habían de allanar las desigualdades del viejo orden tan completa y rápidamente como fuera posible. Por otra parte, constituía el claro resultado de una extensión gradual de los específicos privilegios de los judíos, otorgados originalmente solo a unos individuos y después, a través de ellos, a un pequeño grupo de judíos acomodados. Solo cuando este grupo limitado ya no pudo atender por sí mismo a las siempre crecientes exigencias de la empresa estatal, fueron finalmente extendidos estos privilegios a toda la judería de Europa occidental y central. Así, al mismo tiempo y en los mismos países, la emancipación significó igualdad y privilegios, la destrucción de la autonomía de la antigua comunidad judía y la consciente conservación de los judíos como grupo separado dentro de la sociedad, la abolición de las restricciones especiales y de los derechos especiales y la extensión de tales derechos a un creciente grupo de individuos. La igualdad de condiciones para todos los componentes de la nación se había convertido en premisa del nuevo cuerpo político, y mientras que esta igualdad había llegado por lo menos hasta el punto de privar a las viejas clases rectoras de sus privilegios de gobierno y a las viejas clases oprimidas de sus privilegios de ser protegidas, el proceso coincidió con el nacimiento de la sociedad de clases que una vez más separó a los habitantes económica y socialmente tan eficientemente como en el antiguo régimen. La igualdad de condiciones, como la habían concebido los jacobinos durante la Revolución Francesa, solo llegó a ser realidad en América, mientras que en el continente europeo fue sustituida inmediatamente por una simple igualdad formal ante la ley. La contradicción fundamental entre un cuerpo político basado en la igualdad ante la ley y una sociedad basada en la desigualdad del sistema de clases impidió el desarrollo de las repúblicas existentes, así como el nacimiento de una nueva jerarquía política. Una insuperable desigualdad de la condición social, el hecho de que en el continente la pertenencia a una clase le era impuesta a un individuo y casi conferida por su nacimiento hasta la Primera Guerra Mundial, podía coexistir, sin embargo, con la igualdad política. Solo países políticamente atrasados, como Alemania, habían conservado unos pocos residuos feudales.
En tales países, los miembros de la aristocracia, que en conjunto se hallaban en trance de transformarse en una clase, disfrutaban de un privilegiado estatus político y así podían preservar como grupo una determinada relación especial con el Estado. Pero se trataba exclusivamente de residuos. El sistema de clases completamente desarrollado significaba invariablemente que el estatus del individuo era definido por su pertenencia a su propia clase y a sus relaciones con otra, y no por su posición en el Estado o dentro de su maquinaria. Las únicas excepciones a esta norma general eran los judíos. No constituían una clase propia y no pertenecían a ninguna de las clases de sus países. Como grupo, no eran obreros, gentes de la clase media, terratenientes ni campesinos. Su riqueza parecía convertirles en miembros de la clase media, pero no compartían su desarrollo capitalista. Se hallaban escasamente representados en la empresa industrial, y si en las últimas fases de su historia en Europa se tornaron patronos en gran escala, lo fueron de personal administrativo y no de trabajadores manuales. En otras palabras, su estatuto se determinaba por el hecho de ser judíos, pero no se definía a través de sus relaciones con otras clases. La protección especial que recibían del Estado, tanto en la antigua especie de privilegios formales como en la legislación especial de emancipación que ningún otro grupo necesitaba y que frecuentemente hubo de ser reforzada contra la hostilidad de la sociedad, y sus servicios especiales a los gobiernos evitaron su inmersión en el sistema de clases, así como su propio establecimiento como clase. Por eso, allí donde fueron admitidos en la sociedad e ingresaron en esta, se convirtieron en un grupo autoprotegido y bien definido dentro de una de las clases, la aristocracia o la burguesía. No hay duda de que el interés de la nación-estado en conservar a los judíos como un grupo especial e impedir su asimilación en la sociedad de clases coincidió con el interés judío en su autoprotección y en la supervivencia como grupo. Es también más que probable que sin esta coincidencia los intentos de los gobiernos hubieran resultado vanos. Las poderosas tendencias hacia la equiparación de todos los ciudadanos por parte del Estado y hacia la incorporación de un individuo a una clase por parte de la sociedad, implicadoras ambas de una total asimilación judía, pudieron resultar frustradas solo mediante una combinación de la intervención gubernamental y de la cooperación voluntaria. Las políticas oficiales respecto de los judíos no eran siempre, después de todo, tan consecuentes e inmutables como podríamos creer si consideráramos exclusivamente los resultados finales. Es además sorprendente advertir cuán insistentemente desecharon los judíos las posibilidades que podía ofrecerles la normal empresa capitalista. Pero sin los intereses y las acciones de los gobiernos, difícilmente hubieran podido preservar los judíos su identidad de grupo. En contraste con todos los demás grupos, los judíos eran definidos y su posición estaba determinada por el cuerpo político. Pero como este cuerpo político carecía de otra realidad social, se hallaban, socialmente hablando, en el vacío. Su desigualdad social era completamente diferente de la desigualdad del sistema de clases. Era de nuevo el resultado de su relación con el Estado, de forma tal que en la sociedad el simple hecho de haber nacido judío significaba o bien que era uno superprivilegiado, que se encontraba bajo la protección especial del gobierno, o que era subprivilegiado, que carecía de ciertos derechos y oportunidades de los que habían sido privados los judíos para impedir su asimilación. El perfil esquemático de la simultánea elevación y el simultáneo declive del sistema europeo de la nación-estado y de la judería europea se desarrolla sumariamente en las siguientes fases. Los siglos XVII y XVIII contemplaron el lento desarrollo de las naciones-estado bajo la tutela de los monarcas absolutos. En todas partes los individuos judíos salieron de una profunda oscuridad para alcanzar la posición a veces brillante y siempre influyente de judíos palaciegos que financiaban las obras estatales y realizaban las transacciones financieras de sus príncipes. Esta evolución afectó a las masas, que continuaron viviendo dentro de un orden más o menos feudal en tan escasa medida como afectó al pueblo judío en conjunto. Tras la Revolución Francesa, que cambió abruptamente las condiciones políticas de todo el continente europeo, surgieron las naciones-estado en su moderno sentido, cuyas transacciones económicas precisaban una más considerable cantidad de capital y de crédito del que jamás se había pedido a los judíos palaciegos que pusieran a disposición de sus príncipes. Solo las riquezas concertadas de los demás ricos estratos de la judería de Europa occidental y central, consignadas para estos fines a importantes banqueros judíos, pudieron bastar para atender las nuevas necesidades de los gobiernos. Este período trajo consigo la concesión de privilegios que hasta entonces solo habían necesitado los judíos palaciegos, extendidos ahora a una más amplia clase adinerada
que había conseguido instalarse durante el siglo XVIII en los más importantes centros urbanos y financieros. Finalmente, se otorgó la emancipación en las naciones-estados desarrolladas. Únicamente se privó de esta a los judíos en aquellos países donde ellos, por su número y por el atraso general de estas regiones, no habían sido capaces de organizarse como grupo especial separado, cuya función económica constituyera el apoyo financiero de sus gobiernos. Como esta íntima relación entre el gobierno nacional y los judíos había descansado sobre la indiferencia de la burguesía a la política en general y a las finanzas públicas en particular, este período concluyó con la aparición del imperialismo a finales del siglo XIX, cuando las actividades capitalistas en forma de expansión ya no pudieron ser realizadas sin la activa ayuda política y la intervención del Estado. El imperialismo, por otra parte, minó los auténticos cimientos de la nación-Estado e introdujo en el concierto de las naciones europeas el espíritu competitivo del mundo de los negocios. En las primeras décadas de esta evolución, los judíos perdieron su posición exclusiva dentro de las finanzas públicas en beneficio de los empresarios de mentalidad imperialista. Decayó su importancia como grupo, aunque algunos judíos conservaran su influencia como consejeros financieros y como intermediarios intereuropeos. Estos judíos, sin embargo, en contraste con los banqueros estatales del siglo XIX, necesitaban aún menos de la comunidad judía en general, no obstante su riqueza, que los judíos palaciegos de los siglos XVII y XVIII, y por eso frecuentemente se separaron por completo de la comunidad judía. Las comunidades judías ya no se hallaban organizadas económicamente y aunque a los ojos del mundo gentil algunos judíos de elevada posición siguieran siendo representativos de la judería en general, existía tras esa idea una escasa o nula realidad material. Como grupo, la judería occidental se desintegró junto con la nación-estado durante las décadas que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial. La rápida decadencia de Europa tras la guerra les vio ya privados de su antiguo poder, atomizados en una grey de individuos ricos. En una era imperialista, la riqueza judía se había tornado insignificante. Para una Europa sin el sentido del equilibrio de poder entre sus naciones ni de solidaridad intereuropea, el elemento judío anacional e intereuropeo se convirtió en objeto de odio universal precisamente por causa de su inútil riqueza y desprecio por causa de su falta de poder. Los primeros gobiernos que precisaron de ingresos regulares y de una hacienda firme fueron las monarquías absolutas, bajo las cuales llegó a nacer la nación-estado. Los príncipes y reyes feudales también necesitaban dinero e incluso crédito, pero para fines específicos y solo en operaciones temporales. Incluso durante el siglo XVI, cuando los Fugger colocaron su propio crédito a disposición del Estado, no pensaron en establecer un especial crédito estatal. Al principio, las monarquías absolutas atendieron a sus necesidades económicas, en parte mediante el antiguo sistema de la guerra y del botín, y en parte mediante el nuevo recurso del monopolio fiscal. Así se minó el poder y se arruinaron las fortunas de la nobleza, sin que se mitigara la creciente hostilidad de la población. Durante cierto tiempo, las monarquías absolutas buscaron en la sociedad una clase en la que apoyarse tan firmemente como se había apoyado la monarquía feudal en la nobleza. En Francia se desarrollaba desde el siglo XV una incesante pugna entre los gremios y la monarquía que deseaba incorporarlos al sistema estatal. El más interesante de estos experimentos fue, sin duda, la aparición del mercantilismo y los intentos del Estado absoluto por lograr un absoluto monopolio sobre las empresas y la industria de la nación. El desastre resultante y la bancarrota determinada por la resistencia concertada de la naciente burguesía son sobradamente conocidos. Antes de los edictos de emancipación, cada corte y cada monarca de Europa contaban con un judío palaciego que manejaba los asuntos financieros. Durante los siglos XVII y XVIII, estos judíos palaciegos fueron siempre individuos aislados que tenían a su disposición conexiones intereuropeas y crédito intereuropeo, pero que no formaban una entidad financiera internacional. Característica de estos tiempos en los que los judíos aislados y las primeras y pequeñas ricas comunidades judías eran más poderosos de lo que lo serían después en cualquier momento del siglo XIX, era la franqueza con que se discutía su estatus privilegiado y su derecho a poseerlo, y el cuidadoso reconocimiento que las autoridades otorgaban a la importancia de sus servicios al Estado. No existía la más ligera duda o ambigüedad sobre la relación entre los servicios prestados y los privilegios concedidos. Judíos privilegiados recibieron corrientemente títulos de nobleza en Francia, Baviera, Austria y Prusia. Incluso exteriormente eran más que simples hombres acaudalados. El hecho de que los Rothschild tropezaran con tantas dificultades en la reivindicación de un título ya aprobado por el gobierno austríaco
lo lograron en 1817, fue la señal de que había concluido todo un período. A finales del siglo XVIII resultaba ya claro que ninguno de los estamentos o clases en los diferentes países deseaba o era capaz de llegar a convertirse en la nueva clase rectora, es decir, de identificarse con el gobierno como lo había hecho la nobleza durante siglos. No se encontró sustituto de la monarquía absoluta y esto condujo al completo desarrollo de la nación-estado y a su reivindicación de hallarse por encima de todas las clases y de ser completamente independiente de la sociedad y de sus intereses particulares, como auténtica y única representante de la nación en conjunto. Determinó, por otra parte, un ensanchamiento de la fosa entre el Estado y la sociedad en la que permanecía el cuerpo político. Sin esto no habría necesidad ni siquiera posibilidad de introducir a los judíos dentro de la historia europea en términos de igualdad. Cuando fracasaron todos sus intentos de aliarse con una de las grandes clases de la sociedad, el Estado decidió establecerse por sí mismo como un tremendo complejo empresarial, en realidad exclusivamente con fines administrativos, pero la gama de intereses financieros y de otro tipo y los costes fueron tan grandes que a partir del siglo XVIII ya no hay más remedio que reconocer la existencia de una esfera especial de actividades empresariales del Estado. El crecimiento independiente de tales actividades fue provocado por un conflicto con las fuerzas financieramente poderosas de la época, con la burguesía, que optó por las inversiones privadas, temerosa de toda intervención del Estado y que se negó a participar económicamente de forma activa en lo que parecía ser una empresa improductiva. Así, los judíos fueron la única parte de la población dispuesta a financiar los comienzos del Estado y a ligar su destino a su ulterior evolución. Con su crédito y sus relaciones internacionales, se hallaban en una posición excelente para ayudar a la nación-estado a establecerse como una de las mayores empresas y uno de los más grandes patronos de su tiempo. Grandes privilegios y cambios decisivos en la condición judía fueron necesariamente el precio del otorgamiento de tales servicios y, al mismo tiempo, el premio por los grandes riesgos corridos. El mayor privilegio fue la igualdad. Cuando los Münzjugend de Federico de Prusia o los judíos palaciegos del emperador austríaco recibían mediante privilegios generales o patentes el mismo estatus que medio siglo más tarde obtendrían todos los judíos de Prusia bajo el nombre de emancipación y de igualdad de derechos, cuando, a finales del siglo XVIII y en la cumbre de su riqueza, conseguían los judíos de Berlín impedir la llegada de judíos de las provincias orientales porque no les interesaba compartir su igualdad con sus hermanos más pobres, a los que no consideraban sus iguales. Cuando, en la época de la Asamblea Nacional Francesa, protestaban violentamente los judíos de Burdeos y Aviñón contra el otorgamiento de la igualdad a los judíos de las provincias orientales por parte del gobierno francés, resultaba claro que al menos los judíos no pensaban en términos de igualdad de derechos, sino de privilegios y de libertades especiales. Y realmente no es sorprendente que los judíos privilegiados, íntimamente unidos a las empresas económicas de sus gobiernos y completamente conscientes de la naturaleza y de la condición de su estatus, mostraran repugnancia al otorgamiento a todos los judíos del don de esta libertad que ellos ya poseían como premio a sus servicios, que sabían que había sido considerada como tal y que por eso difícilmente podría llegar a ser un derecho para todos. Solo al final del siglo XIX, con la aparición del imperialismo, empezaron las clases poseedoras a modificar su modo inicial de considerar la improductividad de las actividades empresariales del Estado. La expansión imperialista, junto con el creciente perfeccionamiento de los instrumentos de violencia y el absoluto monopolio que el Estado tenía sobre ellos, convirtió al Estado en una excelente oportunidad económica. Esto significó, desde luego, que los judíos, gradual pero automáticamente, perdieron su posición exclusiva y única. Pero la buena fortuna de los judíos, su ascensión desde la oscuridad a la significación política, hubiese concluido aún antes si se hubieran limitado a realizar una simple función empresarial en las naciones-estado en desarrollo. Hacia mediados del siglo pasado, éstas habían adquirido confianza suficiente como para poder prescindir del apoyo de los judíos y sus créditos. La creciente conciencia de los súbditos, además, de que sus destinos particulares se tornaban cada vez más dependientes de los destinos de sus propios países, les impulsaba a otorgar a sus gobiernos más créditos de los necesarios. La igualdad en sí misma estaba simbolizada en la disponibilidad de todos los títulos de la deuda pública, que llegaron finalmente a ser considerados como la forma más segura de inversión de capital, simplemente porque el Estado, que podía realizar guerras nacionales, era la única entidad capaz de proteger las propiedades de sus ciudadanos.
A partir de mediados del siglo XIX pudieron mantener los judíos su prominente posición solo porque tenían un papel más importante y fatal que desempeñar, una misión también íntimamente ligada a su participación en los destinos del Estado. Sin territorio y sin un gobierno propio, los judíos habían sido siempre un elemento intereuropeo. La nación-Estado preservó este estatus internacional porque sobre él descansaban los servicios financieros de los judíos. Pero incluso cuando concluyó su misma utilidad económica, el estatus intereuropeo de los judíos siguió teniendo una gran importancia nacional en tiempos de conflictos nacionales y de guerras. Mientras la necesidad que las naciones-Estado experimentaron de los servicios judíos se desarrolló lenta y lógicamente, emergiendo del contexto general de la historia europea, la extensión de los judíos a una significación política y económica resultó rápida e inesperada tanto para sí mismos como para sus vecinos. Hacia finales de la Edad Media, el prestamista judío había perdido toda su antigua importancia y a comienzos del siglo XVI los judíos habían sido ya expulsados de ciudades y centros comerciales y empujados a las aldeas y a las zonas rurales, trocando así una uniforme protección de las más altas autoridades por un estatus inseguro otorgado por los oscuros nobles locales. La inflexión sobrevino en el siglo XVII durante la Guerra de los 30 años, precisamente porque, por obra de su dispersión, estos pequeños e insignificantes prestamistas podían garantizar las provisiones necesarias a los ejércitos mercenarios que combatían fuera de sus tierras y, con la ayuda de buhoneros, comprar vituallas de provincias enteras. Como estas guerras seguían siendo conflictos semifeudales y más o menos particulares entre los príncipes sin que implicaran intereses de otras clases y sin recabar la ayuda del pueblo, las mejoras que en su estatus obtuvieron los judíos fueron muy limitadas y apenas visibles. Pero el número de judíos palaciegos aumentó, porque ahora cada mansión feudal necesitaba el equivalente del judío palaciego. Mientras estos judíos palaciegos sirvieron a pequeños señores feudales que, como miembros de la nobleza, no aspiraban a representar a ninguna autoridad centralizada, estuvieron al servicio de un solo grupo dentro de la sociedad. La propiedad que manejaban, el dinero que prestaban, las provisiones que compraban, eran en conjunto considerados propiedad privada de su señor, de suerte que tales actividades no les implicaban en cuestiones políticas. Odiados o favorecidos, los judíos no podían convertirse en tema político de importancia alguna. Cuando, sin embargo, cambió la función del señor feudal, cuando evolucionó hasta convertirse en príncipe o rey, la función de este judío palaciego cambió también. Los judíos, siendo un elemento extraño, sin demasiado interés en los cambios de su entorno, fueron habitualmente los últimos en ser conscientes de su realzado estatus. Por lo que a ellos se refería, prosiguieron consagrados a sus actividades económicas privadas y su lealtad siguió siendo una cuestión personal sin relación con consideraciones políticas. Comprar provisiones, vestir y alimentar a un ejército, prestar dinero para contratar mercenarios, significaba simplemente interesarse en el bienestar de un socio económico. Este fue el único tipo de relación que ligó a un grupo judío con otro estrato cualquiera de la sociedad. Al desaparecer a comienzos del siglo XIX, jamás fue sustituida. Su único vestigio entre los judíos fue una inclinación por los títulos de nobleza, especialmente en Austria y en Francia, y entre los no judíos una impronta de antisemitismo liberal que tendía a agrupar a los judíos y a la nobleza, viendo en ellos una alianza financiera contra la naciente burguesía. Semejante argumentación, corriente en Prusia y en Francia, tuvo un cierto grado de plausibilidad hasta que se produjo la emancipación general de los judíos. Los privilegios de los judíos palaciegos poseían, desde luego, una obvia semejanza con los derechos y libertades de la nobleza, y era cierto que los judíos tenían tanto miedo de perder sus privilegios como los miembros de la aristocracia, y empleaban los mismos argumentos contra la igualdad. La plausibilidad se hizo aún más grande durante el siglo XVIII, cuando los judíos más privilegiados recibieron pequeños títulos de nobleza, y a comienzos del siglo XIX, cuando los judíos acaudalados que habían perdido sus relaciones con las comunidades judías buscaban un nuevo estatus social y comenzaban a conformarse sobre el modelo de la aristocracia. Pero todo esto tenía escasas consecuencias. En primer lugar, porque resultaba evidente que la nobleza se hallaba en decadencia y que los judíos, al contrario, progresaban continuamente en su estatus, y también porque la misma aristocracia, especialmente en Prusia, resultó ser la primera clase en producir una ideología antisemita. Los judíos habían sido los proveedores de las guerras y los servidores de los reyes, pero no pretendían, ni se esperaba que pretendieran, comprometerse en los conflictos. Cuando tales conflictos se agrandaron hasta convertirse en guerras nacionales,
Ellos siguieron constituyendo un elemento internacional cuya importancia y utilidad radicaban precisamente en la circunstancia de no hallarse ligados a ninguna causa nacional. Tras haber dejado de ser banqueros de los estados y abastecedores en las guerras, la última guerra financiada por un judío fue la austro-prusiana de 1866, en la que Bleicheröder ayudó a Bismarck después de que a éste le negaran los créditos necesarios el Parlamento prusiano. Los judíos se convirtieron en asesores económicos, en colaboradores para la realización de tratados de paz y, de forma menos organizada y más indefinida, en suministradores de noticias. Los últimos tratados de paz concertados sin la ayuda judía fueron los del Congreso de Viena entre las potencias continentales y Francia. El papel de Bleicheröder en las negociaciones de paz entre Alemania y Francia en 1871 fue ya más significativo que su ayuda en la guerra, y rindió servicios aún más importantes a finales de la década de los años 70, cuando, a través de sus conexiones con los Rothschild, proporcionó a Bismarck un indirecto canal informativo hasta Benjamín Disraeli. Los tratados de paz de Versalles fueron los últimos en los que los judíos desempeñaron un papel destacado como asesores. El último judío que debió su importancia en la escena nacional a sus relaciones internacionales judías fue Walter Rathenau, el infortunado ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar. Pagó con su vida, como uno de sus colegas declaró tras su muerte, el haber donado su prestigio en el mundo internacional de las finanzas y entre los judíos de todo el orbe a los ministros de la nueva república, que eran completamente desconocidos en la esfera internacional. Era obvio que los gobiernos antisemitas no emplearían a los judíos en las cuestiones de la guerra y de la paz, pero la eliminación de los judíos de la escena internacional tuvo un significado más general y profundo que el antisemitismo. Precisamente porque los judíos habían sido empleados como un elemento no nacional, podían resultar valiosos en la guerra y en la paz solo mientras en la guerra todo el mundo tratara conscientemente de mantener intactas las posibilidades de paz, solo mientras el objetivo de todos fuera una paz de compromiso y el restablecimiento de un modus vivendi. Tan pronto como o la victoria o la muerte se convirtiera en una política determinante y la guerra se orientara hacia el completo aniquilamiento del enemigo, los judíos ya no podían ser de ninguna utilidad. Esta política significaba en cualquier caso la destrucción de su existencia colectiva, aunque la desaparición de la escena política e incluso la extinción de su vida específica como grupo no tenían necesariamente que conducir en manera alguna a su exterminio físico. El argumento frecuentemente repetido, sin embargo, de que los judíos se hubieran convertido en nazis tan fácilmente como sus conciudadanos alemanes si se les hubiera permitido unirse a este movimiento de la misma manera que se alistaron en el Partido Fascista de Italia antes de que el fascismo italiano introdujera la legislación racial, es solo una verdad a medias. Es cierto solo respecto a la psicología de los judíos como individuos, que desde luego no difiere considerablemente de la psicología de su entorno. Es patentemente falso en un sentido histórico. El nazismo, incluso sin el antisemitismo, hubiera sido un golpe mortal a la existencia del pueblo judío en Europa. Aceptarlo hubiera significado el suicidio, no necesariamente de los individuos de origen judío, sino para los judíos como pueblo. A la primera contradicción que determinó el destino de la judería europea durante los últimos siglos, es decir, a la contradicción entre igualdad y privilegio, más bien de la igualdad otorgada en la forma y con la finalidad de un privilegio, es necesario añadir una segunda contradicción. Los judíos, el único pueblo europeo no nacional, estaban amenazados más que ningún otro por el repentino colapso del sistema de las naciones-estados. Esta situación es menos paradójica de lo que puede parecer a primera vista. Los representantes de la nación, tanto si eran jacobinos desde Robespierre a Clemenceau, como representantes de los gobiernos reaccionarios de Europa Central, desde Metternich a Bismarck, tenían algo en común. Todos se hallaban sinceramente preocupados por el equilibrio del poder en Europa. Trataban, desde luego, de modificar este equilibrio en beneficio de sus respectivos países, pero nunca soñaron en lograr un monopolio sobre todo el continente o en aniquilar completamente a sus vecinos. Los judíos no solo podían ser empleados de interés de este precario equilibrio, sino que incluso llegaron a convertirse en una especie de símbolo del interés común de las naciones europeas. Por eso es algo más que accidental que las catastróficas derrotas de los pueblos de Europa comenzaran con la catástrofe del pueblo judío. Fue particularmente fácil iniciar la disolución del precario equilibrio europeo de poder con la eliminación de los judíos y particularmente difícil de comprender que en esta eliminación intervenía algo más que un nacionalismo extremadamente cruel
o una anacrónica resurrección de los viejos prejuicios. Cuando llegó la catástrofe, el destino del pueblo judío fue considerado un caso especial cuya historia sigue leyes excepcionales y cuya suerte, por eso mismo, no poseía una importancia general. Esta ruptura de la solidaridad europea se vio reflejada inmediatamente en la ruptura de la solidaridad judía en toda Europa. Cuando empezó la persecución de los judíos alemanes, los judíos de otros países europeos descubrieron que los judíos alemanes constituían una excepción cuyo destino no podía tener ninguna semejanza con el propio. Similarmente, el colapso de la judería germana fue precedido por su escisión en innumerables facciones, cada una de las cuales creía y esperaba que sus derechos humanos básicos serían protegidos mediante privilegios especiales. El privilegio de haber sido un veterano de la Primera Guerra Mundial, hijo de un veterano, orgulloso hijo de un padre muerto en combate. Parecía como si el aniquilamiento de todos los individuos de origen judío estuviera siendo precedido por la incruenta destrucción y autodisolución del pueblo judío, como si el pueblo judío hubiera debido exclusivamente su existencia a los otros pueblos y a su odio. Sigue siendo uno de los aspectos más destacados de la historia judía el hecho de que la activa entrada de los judíos en la historia europea quedó determinada precisamente por ser ellos un elemento intereuropeo, no nacional, en un mundo de naciones que surgían o existían. El que este papel demostrara ser más duradero y más esencial que su función como banqueros de los estados es una de las razones materiales del nuevo y moderno tipo de productividad judía en las artes y en las ciencias. No deja de ser una justicia de la historia que su caída coincidiera con la ruina de un sistema y de un cuerpo político que, cualesquiera que fueran sus otros defectos, había necesitado y podía tolerar un elemento puramente europeo. No debería olvidarse la grandeza de esta existencia consistentemente europea por culpa de los muchos aspectos indudablemente menos atractivos de la historia judía de los últimos siglos. Los escasos autores europeos que se han mostrado conscientes de este aspecto de la cuestión judía no tenían especiales simpatías hacia los judíos, pero sí poseían una estimación imparcial de la situación europea en conjunto. Entre ellos figuraban Diderot, el único filósofo francés del siglo XVIII que no se mostró hostil respecto de los judíos y que advirtió en ellos un nexo útil entre los europeos de las diferentes nacionalidades. Wilhelm von Humboldt, que, testigo de su emancipación durante la Revolución Francesa, señaló que los judíos perderían su universalidad cuando se transformaran en franceses, y finalmente Friedrich Nietzsche, quien, por su aversión al Reich alemán de Bismarck, acuñó el término buen europeo que hizo posible su correcta estimación del significativo papel de los judíos en la historia de Europa y le evitó caer en las trampas de un filosemitismo barato o defender actitudes progresistas. Esta valoración, aunque correcta por lo que hace a la superficie del fenómeno, pasa por alto, sin embargo, la más grave paradoja encarnada en la curiosa historia política de los judíos. De todos los pueblos europeos, los judíos han sido los únicos sin un Estado propio y se han mostrado, precisamente por esta razón, dispuestos y apropiados para alianzas con gobiernos y con Estados, sea cual fuere lo que estos gobiernos o Estados podían representar. Por otro lado, los judíos no tenían tradición o experiencia políticas y eran tan poco conscientes de la tensión entre la sociedad y el Estado como de los riesgos obvios y de las posibilidades de poder de su nuevo papel. El escaso conocimiento y la práctica tradicional que aportaron a la política tuvieron su origen durante el Imperio Romano, en el que fueron protegidos, por así decirlo, por el soldado romano, y más tarde, en la Edad Media, cuando buscaron y obtuvieron protección contra la población y contra los señores locales de remotas autoridades monárquicas y de la Iglesia. De estas experiencias habían extraído de alguna forma la conclusión de que la autoridad, y especialmente la autoridad suprema, les era favorable y de que los funcionarios de escasa categoría, y especialmente el pueblo corriente, les eran adversos. Este prejuicio, que expresaba una definida verdad histórica, pero que ya no correspondía a las nuevas circunstancias, se hallaba profundamente enraizado y era inconscientemente compartido por la vasta mayoría de los judíos, de la misma manera que los prejuicios correspondientes sobre los judíos eran comúnmente aceptados por los gentiles. La historia de las relaciones entre los judíos y los gobiernos es rica en ejemplos ilustrativos de la rapidez con que los banqueros judíos trocaron su adhesión a un gobierno por la adhesión al siguiente, incluso después de cambios revolucionarios. Apenas necesitaron 24 horas los Rothschild franceses en 1848 para transferir sus servicios del gobierno de Luis Felipe a la nueva y breve República Francesa y después a Napoleón III.
El mismo proceso se repitió a un ritmo ligeramente más lento tras la caída del Segundo Imperio y el establecimiento de la Tercera República. En Alemania, este cambio repentino y fácil estuvo simbolizado tras la Revolución de 1918 por la política financiera de los Warburg, por una parte, y las mudables ambiciones políticas de Walter Rathenau, por otra. En este tipo de conducta existe algo más que el simple patrón burgués que supone que no hay nada que triunfe como el éxito. Si los judíos hubiesen sido burgueses en el sentido ordinario de la palabra, podrían haber calculado correctamente las tremendas posibilidades de poder de su nueva función y tratado al menos de desempeñar ese ficticio papel de secreta potencia mundial, hacedora y deshacedora de gobiernos que los antisemitas les asignaron. Nada, sin embargo, estaría más lejos de la verdad. Los judíos, sin conocimiento o interés por el poder, nunca pensaron más que en ejercer una suave presión para pequeños fines de autodefensa. Esta falta de ambición fue más tarde ásperamente destacada por los más asimilados entre los hijos de banqueros y hombres de negocios judíos. Mientras algunos, como los Disraeli, soñaron con una sociedad secreta judía a la que hubieran podido pertenecer y que nunca existió, otros, como Rathenau, que resultaba estar mejor informado, incurrieron en diatribas semi-antisemitas contra los ricos comerciantes que no tenían ni poder ni estatus social. Esta inocencia nunca ha sido entendida del todo por los políticos y por los historiadores no judíos. Por una parte, su distanciamiento del poder fue considerado tan evidente por representantes o escritores judíos que apenas lo mencionaron excepto para expresar su sorpresa ante las absurdas sospechas alzadas contra ellos. En las memorias de los políticos del último siglo hay muchas observaciones al respecto, en las que se señala que no habrá una guerra porque no la desean los Rothschild de Londres, los de París o los de Viena. Incluso historiador tan sobrio y serio como J. A. Hobson podía declarar en fecha tan tardía como 1905: ¿puede alguien suponer seriamente que algún Estado europeo podría emprender una gran guerra o que se podría suscribir un gran empréstito público si la casa de Rothschild y sus conexiones se opusieran? Este error de juicio resulta tan divertido en su ingenua presunción de que todo el mundo es como uno mismo, como la sincera opinión de Metternich según la cual la casa de los Rothschild ha desempeñado en Francia un papel más importante que cualquier otro gobierno extranjero, o como su confiada predicción formulada a los Rothschild de Viena poco antes de la Revolución Austríaca de 1848. Si me arrojaran a los perros, ustedes vendrían conmigo. La verdad de la cuestión es que los Rothschild, como cualquier otro banquero judío, tenían escasa idea política de lo que querían hacer en Francia, por no hablar de un bien definido objetivo que al menos remotamente apuntara a una guerra. Por el contrario, como sus correligionarios judíos, jamás se aliaron con ningún gobierno determinado, sino más bien con gobiernos con autoridad como tales. Si en esta época y posteriormente mostraron una marca preferida por los gobiernos monárquicos contra las repúblicas, fue solo porque acertadamente sospechaban que las repúblicas estaban basadas en mayor grado en la voluntad popular, de la que instintivamente desconfiaban. En los últimos años de la República de Weimar, cuando ya razonablemente asustados por el futuro, trataron por una vez de intervenir en política, se reveló cuán profunda era su fe en el Estado y cuán fantástica su ignorancia de las condiciones de Europa. Con la ayuda de unos pocos no judíos, fundaron entonces ese partido de la clase media que denominaron Partido del Estado, Staatspartei, cuyo nombre constituía una contradicción en sus términos. Estaban tan ingenuamente convencidos de que su partido, que aparentemente les representaba en la lucha política y social, debería ser el mismo Estado, que jamás llegaron a comprender la relación del partido con el Estado. Si alguien se hubiera molestado en tomar en serio a ese partido de respetables y aturdidos caballeros, hubiera podido deducir tan solo que la lealtad a cualquier precio era una fachada tras la que se conjuraban siniestras fuerzas para apoderarse del Estado. De la misma manera que los judíos ignoraron completamente la creciente tensión entre el Estado y la sociedad, fueron también los últimos en ser conscientes de que las circunstancias les habían conducido al centro del conflicto. Por eso nunca supieron cómo valorar el antisemitismo, o más bien nunca reconocieron el momento en el que la discriminación social se transformó en argumento político. Porque durante más de 100 años el antisemitismo se había abierto camino lenta y gradualmente en casi todos los estratos sociales de casi todos los países europeos, hasta que emergió repentinamente como el único tema sobre el que podía lograrse una opinión casi unificada. La ley conforme a la cual se desarrolló este proceso era simple. Cada clase de la sociedad que llegó a estar en conflicto con el Estado se tornó antisemita porque los judíos eran el único grupo social que parecía representar al Estado.
Y la única clase social que demostró ser casi inmune a la propaganda antisemita fue la de los trabajadores, que absorbidos en la lucha de clases y equipados con una interpretación marxista de la historia, jamás llegaron a un conflicto directo con el Estado, sino solo con otra clase de la sociedad, la burguesía, a la que los judíos ciertamente no representaban y de la que nunca fueron parte significativa. La emancipación política de los judíos en algunos países a fines del siglo XVIII y su discusión en el resto de la Europa central y occidental originaron, en primer lugar, un cambio decisivo en su actitud hacia el Estado, que fue de alguna manera simbolizado en el encumbramiento de la Casa de los Rothschild. La nueva política de estos banqueros palaciegos, que fueron los primeros en convertirse en banqueros totalmente estatales, se hizo evidente cuando ya no se contentaron con servir a un determinado príncipe o gobierno a través de sus relaciones internacionales con judíos palaciegos de otros países, sino que decidieron establecerse ellos mismos internacionalmente y servir simultánea y concurrentemente a los gobiernos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Austria. En gran medida, esta carrera sin precedentes fue una reacción de los Rothschild contra los peligros de la emancipación real, que junto con la igualdad amenazaba con nacionalizar a las juderías de los respectivos países y destruir las verdaderas ventajas intereuropeas sobre las que descansaba la posición de los banqueros judíos. El viejo Meyer Amschel Rothschild, el fundador de la casa, debió haber advertido que el estatus intereuropeo de los judíos ya no era seguro y que era mejor tratar de realizar esta posición internacional única en su propia familia. El establecimiento de sus 5 hijos en las 5 capitales financieras de Europa, Frankfurt, París, Londres, Nápoles y Viena, fue su ingenioso recurso ante la embarazosa emancipación de los judíos. Los Rothschild habían iniciado su espectacular carrera como subordinados financieros del Kurfürst de Hessen, uno de los prestamistas más importantes de su tiempo, quien les enseñó la práctica de los negocios y les proporcionó muchos de sus clientes. Su gran ventaja era que vivían en Frankfurt, el único gran centro urbano del que los judíos jamás habían sido expulsados y donde constituían casi el 10% de la población a comienzos del siglo XIX. Los Rothschild empezaron como judíos palaciegos sin hallarse bajo la jurisdicción de un príncipe o de la ciudad libre, sino directamente bajo la autoridad del lejano emperador de Viena. Combinaron así todas las ventajas del estatus judío durante la Edad Media con las de su propia época y fueron mucho menos dependientes de la nobleza o de otras autoridades locales que cualquiera de los otros judíos palaciegos. Las posteriores actividades financieras de la casa, la tremenda fortuna que amasaron y su aún mayor fama simbólica desde comienzos del siglo XIX son suficientemente bien conocidas. Penetraron en el terreno de los grandes negocios durante los últimos años de las guerras napoleónicas, cuando de 1811 a 1816 pasaban por sus manos casi la mitad de las subvenciones inglesas a las potencias continentales. Cuando tras la derrota de Napoleón necesitó el continente grandes empréstitos públicos en todas partes para la reorganización de sus maquinarias estatales y la erección de estructuras financieras sobre el modelo del Banco de Inglaterra, los Rothschild disfrutaron casi de un monopolio en la emisión de los empréstitos públicos. Esta situación se prolongó a lo largo de 3 generaciones y en ese tiempo lograron derrotar a todos los competidores judíos y no judíos en el terreno. La casa de los Rothschild se convirtió, como señaló KPF, en el primer tesorero de la Santa Alianza. El establecimiento internacional de la Casa de los Rothschild y su repentina elevación sobre los demás banqueros judíos cambió toda la estructura de las actividades estatales judías. Había desaparecido una evolución accidental, ni planeada ni organizada, en la que algunos judíos aislados, suficientemente astutos como para aprovecharse de una oportunidad única, se alzaban frecuentemente a las alturas de una gran fortuna y caían hasta las profundidades de la pobreza tan solo en el período de la vida de un hombre, cuando un destino semejante apenas afectaba a los destinos del pueblo judío como tal, excepto en cuanto tales judíos habían actuado a veces como protectores y valedores de lejanas comunidades. Cuando, por numerosos que fueran los ricos prestamistas o por influyentes que resultaran los judíos palaciegos individualmente, no existían signos del desarrollo de un bien definido grupo judío que disfrutara colectivamente de privilegios específicos y rindiera específicos servicios. Fue precisamente el monopolio de los Rothschild en la emisión de empréstitos públicos el que hizo posible y necesario recurrir al capital judío en general, encauzar a un gran porcentaje de la riqueza judía hacia los canales de las empresas estatales y que por eso proporcionó la base natural para una nueva cohesión intereuropea de la judería de la Europa central y occidental. Lo que en los siglos XVII y XVIII
había sido un enlace no organizado entre individuos judíos de diferentes países, se trocó ahora en la más sistemática disposición de estas dispersas oportunidades en manos de una sola firma, físicamente presente en todas las capitales europeas importantes, en contacto constante con todos los sectores del pueblo judío y en completa posesión de todas las informaciones pertinentes y de todas las oportunidades para su organización. La posición exclusiva de la Casa de los Rothschild en el mundo judío sustituyó hasta cierto punto a los antiguos lazos de la tradición religiosa y espiritual, cuya relajación gradual bajo el impacto de la cultura occidental amenazaba por vez primera la existencia misma del pueblo judío. Para el mundo exterior, esta única familia se trocó también en símbolo de la realidad viable del internacionalismo judío, en un mundo de naciones-estados y de pueblos organizados nacionalmente, donde, además, hallar mejor prueba del fantástico concepto de un gobierno mundial judío como en esta única familia de ciudadanos de 5 países diferentes, destacados en todas partes en íntima cooperación por lo menos con 3 gobiernos distintos, el francés, el austríaco y el británico, cuyos frecuentes conflictos ni siquiera por un momento conmovieron la solidaridad de intereses de sus banqueros estatales. Ninguna propaganda podría haber creado un símbolo más efectivo a fines políticos que la misma realidad. La noción popular según la cual los judíos, en contraste con otros pueblos, se hallaban ligados por vínculos supuestamente más estrechos de sangre y de familia, fue en gran medida estimulada por la realidad de esta familia singular que representaba virtualmente toda la significación económica y política del pueblo judío. Su fatídica consecuencia fue que cuando los problemas raciales, por razones que nada tienen que ver con la cuestión judía, se situaron en el primer plano de la escena política, los judíos inmediatamente se ajustaron a todas las ideologías y doctrinas que definían a un pueblo por sus vínculos de sangre y sus características familiares. Otro hecho, menos accidental, contribuyó también a esta imagen del pueblo judío. La familia había desempeñado en la preservación del pueblo judío un papel mucho más grande que en cualquier otro cuerpo político o social de Occidente, a excepción de la nobleza. Los lazos familiares figuraban entre los más poderosos y firmes elementos con los que el pueblo judío se resistió a la asimilación y la disolución. De la misma manera que la declinante nobleza europea reforzó sus leyes matrimoniales y familiares, la judería occidental llegó a ser el grupo más consciente de la importancia de la familia durante los siglos de su disolución espiritual y religiosa. Sin la antigua esperanza de la redención mesiánica y sin la firme base de un pensamiento tradicional, la judería occidental se tornó superconsciente del hecho de que su supervivencia se había logrado en un medio extraño y a menudo hostil. Comenzaron a considerar al círculo interno familiar como si fuera su postrer fortaleza y a comportarse con los miembros de su propio grupo como si fueran miembros de una gran familia. En otras palabras, la imagen antisemita del pueblo judío como una familia cerradamente unida por vínculos de sangre tenía algo en común con la propia imagen de los mismos judíos. Esta situación constituyó un factor importante en las primeras fases y en el continuo desarrollo del antisemitismo durante el siglo XIX. El hecho de que un grupo de personas se tornara antisemita en un determinado país y en un determinado momento histórico dependía exclusivamente de las circunstancias generales que lo disponían a un violento antagonismo contra su gobierno. Pero la notable semejanza de argumentos y de imágenes reproducidos espontáneamente una y otra vez tienen una relación íntima con la verdad que tergiversan. Descubrimos que los judíos eran representados siempre como una organización comercial internacional, como un complejo familiar mundial con intereses idénticos en todas partes, como una secreta fuerza tras el trono que degradaba a todos los gobiernos visibles a la condición de mera fachada o a la de marionetas manipuladas fuera de la vista del público. A causa de sus íntimas relaciones con la fuente del poder estatal, los judíos fueron invariablemente identificados con el poder y a causa de su distanciamiento de la sociedad y de su concentración en el cerrado círculo familiar, fueron invariablemente considerados sospechosos de conspirar para la destrucción de todas las estructuras sociales.